Saludos, amigas y amigos de Asegure su Salud. Qué bueno, como siempre, tenerles ahí con nosotros para llevarles informaciones y orientaciones de este amplio e importantísimo mundo de la salud en general, sobre todo de la parte de las ciencias médicas, los avances de la medicina, todo lo que va pasando día a día con una ciencia tan dinámica como es la medicina, donde cada día que pasa tenemos algo nuevo. Cosas que cambian, cosas que se inventan, etcétera, que la experiencia y la investigación nos va enseñando día a día. Y por supuesto también la parte de la seguridad social que se relaciona con la salud, que es uno de los principales pilares de nuestro sistema de seguridad social, aquí y en el mundo entero. O sea que la función de nosotros es ayudarles a ustedes a asegurar su salud, conociendo todos estos temas de interés. Hoy vamos a hablar de antras. Yo sé que hay preocupación en nuestros hogares, en nuestras familias, con la noticia del brote en nuestro vecino país. Y en nuestro kit de emergencia, el doctor Cabral nos va a hablar hoy ampliamente de lo que es el antras, y cuál es el verdadero peligro, cómo se transmite, cuáles son sus síntomas, ¿verdad? Y todo lo que ustedes tienen que saber acerca de antras. También tenemos hoy en nuestro programa un invitado cuarto bate, el licenciado Dali Fernández, quien dirige el área de servicio al usuario del Lidopril, un joven valiosísimo, un profesional cabal, que nos va a explicar realmente qué es lo que pasa y qué es lo que se hace en el Lidopril. Así que no se muevan de ahí de sus asientos, porque en breve segundo vamos a comenzar con el contenido ya de lleno de nuestro programa y les vamos a hablar a ustedes del antras, que yo sé que hay mucho temor con esto, pero no hay por qué tenerlo. Y ustedes verán por qué razón se lo decimos en breve. Así que después de estos compromisos, volvemos con ustedes aquí en Asegure su Salud. En Seguros Reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos Just Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. Just Control, toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com. Bien, señores, tal como habíamos hablado, les habíamos anunciado, vamos a conversar un poco hoy con nuestro querido doctor Porfirio Cabral en su popular segmento El Kit de Emergencia sobre el tema que está ahora, ¿verdad?, causando gran preocupación latente en el seno de nuestra sociedad, de nuestras familias, que es la noticia del supuesto o no supuesto, porque hay casos comprobados de antras en el vecino país. En estos nuevos tiempos, cada país, con frecuencia vemos en diferentes países noticias que alarman a su gente, a sus nativos, con el tema de diferentes problemas, enfermedades que van surgiendo. Ahora mismo hay una fiebre de Oropouche en Brasil, muy parecida ¿se acuerdan del virus del Zika? Que ocasionaba o podía ocasionar microcefalia en las embarazadas. Pues eso mismo está pasando con este virus ahora allá en Brasil. Y hay casos ya reportados de esta consecuencia negativa. Y por eso muchas veces nosotros insistimos aquí, lo ligamos todo con los cambios, el cambio climático que está teniendo nuestra naturaleza. Y vamos a ver qué nos cuenta hoy, ¿verdad?, qué nos dice el doctor Cabral sobre antras. Bienvenido, Pochi. Buenas ¿Cómo noches. estás? Sí, bueno, ahí muy interesante. Mira,
Pues gente llamándonos, Pochi, que desde ayer está la gente llamándonos que hablemos de antrax. Es muy importante porque vamos a explicar. Ya de hecho, el Colegio Médico hizo una pronunciación en el día de ayer. Sí, hubo un pronunciamiento. Un lanzamiento de eso. Voy a explicarle. El antrax, carbonuco o enfermedad de los laneros o enfermedad de los que trabajan con vacas, es frecuente en países latinoamericanos, africanos. No es común ni en Estados Unidos. De hecho, tienen más de 10 años que no reportan un caso de antrax ellos en Estados Unidos. Pero en los países latinoamericanos ocurre. Es una enfermedad que solo se transmite, es una enfermedad causada por una espora. Y hay una espora que se forma, que está en el pasto, que está en el suelo, que está en el agua, en muchísimos lugares, y esa espora que puede estar ahí latente hasta esperar que venga un reservorio. ¿Quién es el reservorio? Un animal. Entonces, la manera de contagiarnos el animal hacia el ser humano, porque hay que tenerlo claro, no se transmite de humano a humano. Por eso que no hay que tener un tipo de alarma. Porque mucha gente ha pensado en COVID. No, porque ¿qué pasa? Si creamos y no que creamos, el momento lo dijo, creamos una cultura de miedo y de cualquier eso. Bueno. Voy a decirle un dato histórico. A Rafael Leonidas Trujillo le dio antrax y lo atendió el doctor Darío Contreras y tuvieron a matar a Tejada, al doctor Tejada. Por Tejada Florentino. Tejada Florentino. Eso es historia de la medicina republicana. Mira cuando estamos hablando. Trujillo tenía muy famosa en la medicina. Trujillo tenía un antrax en el cuello, que fue curado por el doctor Darío Contreras, para que vayan entendiendo la cultura. ¿Qué es lo que ocurre? La espora del antrax puede durar hasta 60 años en el suelo, en la hierba. O sea, vamos a tener antrax. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ustedes no han escuchado que tradicionalmente un campesino, la gente en zonas rurales inteligente, no se come un animal muerto sin saber de qué se murió. Exacto. Porque un animal puede morir, entonces el que come esa carne o el producto con eso va a adquirir la enfermedad. ¿Qué ocurrió en nuestro vecino país? Que cogieron y se comieron una carne de una vaca podrida y vieron dos que se murieron por antrax en el área digestiva. Entonces ahí vemos el ciclo. Una mosca lo puede transportar, tú lo puedes adquirir en el agua contaminada, la espora, lo puedes inhalar y lo puedes tener en la piel por el contacto. Son las tres vías que tú lo vas a poner. ¿Qué es lo que tiene? De hecho, el antrax es utilizado como un arma biológica, de terrorismo. Y en ese sentido, ¿verdad? Hay que recordar lo que pasó en el 2001. Por eso que te digo. ¿Recuerdan después lo de las torres? Que tuvimos después esos ataques biológicos en Estados Unidos. Esos ataques biológicos no, pero atacaron porque eso no existe en Estados Unidos. Entonces ellos lo mandaban en un sobre. En un sobre, en un polvito, para que la gente lo inhalara ese polvo. Inhalara las esporas de antrax. Y entonces se contagiara. ¿Por qué? Porque de las tres modalidades, y en la imagen, la más peligrosa es la de la inhalación. Muy letal, muy letal. Las complicaciones son muy terribles y pueden. Entonces, miren ahí el ciclo, que lo tenemos bien. Las vacas lo tienen, que lo adquieren por las esporas. Ellas la adquieren por inhalación, por contacto. Entonces, cuando nosotros consumimos o tocamos la piel o la cosa de los animales, lo adquirimos. O sea, tiene que ser que un humano tenga contacto con un animal y entonces el animal te lo transmite a ti. Ahora, vuelvo y lo repito, no se transmite de humano a humano. Y en zonas urbanas, que por eso el Colegio Médico hizo el comunicado, en zonas urbanas no tenemos que aterrorizarnos. Es un proceso que tiene que ayudar la División de Agricultura y Veterinaria para controlar que no se desarrolle la enfermedad. Además, en ganado bien tratado, en ganado combinado, no existe la posibilidad de que tenga antrax. Ahora, esa vaca que es un silvestre, y fue con nuestros vecinos, que de hecho tengo que decir que tienen de las 14 enfermedades a nivel regional que hay, ellos están en primer lugar en todas. Nunca nos han dicho cuántos pacientes ellos tuvieron ni cuántos se murieron por COVID. Al sol de hoy no sabemos lo que pasó ahí. Entonces, es muy importante que la población pierda el miedo.
y el contacto. Ahora viene la manifestación. En la piel, el Bacillus anthracis, usted lo puede, se le coloca en la piel, en cualquier piel que tenga herida. Si usted tiene la piel normal, si se montó un caballo, una vaca, y usted no tiene ninguna laceración en su piel, es muy difícil que se contagie. Tiene que ser con una pequeña herida, una pequeña rasgadura. Entonces usted hace contacto con la piel del animal. Ya le dije, puede ser cerdo, ovejo, caballo, todo el animal que ande en el pasto o que esté bregando con tierra. Entonces se contamina. ¿Qué va a pasar en la piel? En la piel va a aparecer una lesión que parece como una ampolla primero y luego se va a convertir en eso que tenemos ahí en pantalla, que la característica técnica clínica que usted va a tener es una costra que se hace en el medio de la ampolla. Esa costra... Una costra negra. Negra, ahí la tiene. Esa costra es la que va a dar la determinación. El tratamiento con de la piel es usar antibióticos, inclusive antibióticos como la penicilina se utilizan varios tipos de antibióticos que logran que usted se cure de la piel, lavado y las curas diarias de esa piel y usted va a hacer. Para usted contagiarse de esa tiene que ser algo muy sanguinolento. Eso es, miren, esa foto que tenemos ahí fue la misma que tenía el tirano Rafael Trujillo. Una lesión. Ese tipo de lesión fue... Pero tú hiciste la anécdota, pero no, oye, te faltó un pedacito de la anécdota. Que Petán le preguntó al doctor Tejada Florentino, doctor, entonces después que va a quedar bien, no se va a morir. Entonces... ¿O qué pasa si se muere? Y que el doctor le respondió que al tercer día hiede. No hiede. Al tercer día hiede. Lo tuvieron que separarse por eso. Por poco le cuesta la vida. Entonces, esa lesión en el cuello, ¿cuál es lo peligroso cuando ocurre en esa lesión? Que está muy cerca del cráneo, ahí en el cuello de los ganglios. Y si se mete en la meninge del cerebro, le puede causar una meningitis por que lo va a matar a usted. Eso es lo peligroso de esa zona. El Bacillus anthracis. Mírenlo ahí perfectamente, como esa es la característica que tenemos ahí. Eso es para que nuestra población, este es un programa de informar, para no es que vamos a meter miedo, vamos a hablar las cosas como son. Ahí, para que tengan. Entonces, esa es la lección que usted... Sí, porque hay que conocer, ¿verdad? No es para crear pánico, ni usted hace nada tampoco alarmado. No, claro, hay que hacer unas restricciones que se hace con las carnes y los productos animales en la frontera. Exacto. Y por lo regular con carne que esté casi podrida. Y de hecho, por eso, Pochi, también, y es bueno destacarlo, nuestro Ministerio de Defensa, comenzando la semana, hizo lo que tenía que hacer. Emitió una orden a todos los jefes de las distintas ramas de nuestra Fuerza Armada, a los que cuidan nuestra frontera, a todo, ¿verdad? Para que apoyen las labores del Ministerio de Agricultura, de Salud Pública, de todo, ¿no? En el control precisamente de la frontera para evitar que entren aquí o animales o personas afectadas por la enfermedad, el mayor control posible. Como era el deber de hacerlo, pues así se hizo. Entonces, el diagnóstico se hace, se puede usar los medios, pero el mejor diagnóstico es en el caso del anthrax de la piel, es el cultivo. Miren, perdón, porque ahí tenemos en pantalla, ese fue el memorándum del ministro de Defensa, el teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa. Lo que pasa con las instrucciones muy precisas. Que no estábamos acostumbrados a que quien emitiera el primer voto de la alarma fueran las Fuerzas Armadas. Quien debe emitir el primer voto de la alarma, en este caso debió ser Agricultura, luego el Ministerio de Salud, y ellos, pero como ellos están en lo de ellos, lo hicieron. Porque ellos tienen una división de sanidad militar, ¿no? Lo tienen. Bien hecho. Eso es la división de sanidad. Y si tú te pones a ver, Pochi, la misión de nuestra Fuerza Armada es defender la población. Protección. Pues eso es protección, así mismo. Entonces, eso es en la piel. Ahora, ¿qué pasa? Cuando es por vía respiratoria, es más peligroso porque usted lo inhaló la espora y es más complicado el tratamiento. Si tenemos alguna imagen de que es más complicado, más complejo, mírenlo ahí.
Entonces usted, ¿cómo tiene las manifestaciones? Usted va a tener una manifestación como cualquier gripe. Va a tener tos, va a tener dificultad para... Así comienza. Comienza como cualquier gripe. Ese es el tema, por eso es la prevención. Por eso es que en el interrogatorio médico que se le hace a una persona, se le pregunta de dónde usted viene, dónde usted vive. Y se le pregunta también, recordarle a todo a la gente que se lo sepa, que si el médico no se lo pregunta, usted se lo dice, ¿en qué usted trabaja? Porque no es lo mismo que usted me diga, no, yo trabajo en una oficina, trabajo en el Banco Central, a decirme, no, yo trabajo con vaca en una finca. Exactamente. O trabajo en la frontera. En la frontera tengo que tener el examen es diferente. Por eso que la historia clínica es tan importante, que la han abandonado. Y eso está muy mal. Que eso es clave. Entonces, lo hacen con eso. En el caso gastrointestinal, la espora tú la quieres porque usted o bebió agua o se comió una carne podrida o una carne con un animal infectado. ¿Qué le va a dar? Así es. Diarrea, vómito. Y puede ser vómito sanguinolento. Algo continuo que le puede dar y va a tener eso. Fiebre. Hay otro contacto que no he escuchado a nadie hablando, que es el usar jeringuilla que hayan usado. De eso no se habla. Mira, eso no se ha mencionado. Hay una transmisión que es por el uso de jeringuilla, los que usan drogas, los que usan cosas que la pueden adquirir por eso. Mira qué interesante. Tú no habías escuchado eso. Para que ese chin puede ser también. Es importante. Es clave. Entonces la prevención es una prevención con una enfermedad que es de higiene. ¿Y qué de higiene? Una higiene alimenticia, una higiene del ambiente que usted está. Y lo mejor que tiene eso es que existe una vacuna para el anthrax. Sí. Hubo alguien que me preguntó en un momento, no, porque los soldados que vinieron de Kenia lo trajeron. No. Todos los soldados están vacunados. Ya se lo querían pegar a los soldados, a los policías de Kenia. Óyeme, esos soldados, la fuerza multinacional, cuando van a un país, se vacunan de todas las posibles enfermedades de todo que haya por ahí. Están vacunados contra todo lo que ustedes ni se imaginan. 14 vacunas. Por ejemplo, uno de los países que el que va le exigen más cantidad de vacunas es el caso de Etiopía, que son casi 14 vacunas. El que viaja a Etiopía. Ahora, Haití, al igual que Etiopía, como no tienen ningún control sanitario, usted tiene que tener casi toda la vacuna para viajar a Haití. Tiene que tener toda la vacuna. Lamentablemente, entonces, esa es la realidad que no se hagan de nuestro vecino país. Y lo tengan ahí. El único riesgo que tenemos es que uno de ellos pueda cruzar con eso hacia República Dominicana. Pero esa es la información, y el que vive en la ciudad es difícil, muy difícil. No es que sea imposible, pero es muy difícil que tengan contagio. Entonces, con esta información, calmamos la población, calmamos el colegio médico, calmamos la frontera y que todo siga marchando normalmente. No, yo creo que tú has traído tranquilidad, ¿verdad? A nuestros televidentes, a nuestros seguidores, porque era nuestro deber hablar de un tema como este que está en todos los medios y un que paciente está causando preocupación, temor en la no familia. Es un paciente que necesite aislamiento. Dice que vamos a poner una zona de aislamiento. Sí, porque la gente, como yo te decía ahorita, porque la gente piensa en COVID de una vez, como lo tiene fresco la pandemia. Es que lo maltratamos demasiado con el COVID. El bombardeo fue demasiado fuerte. Ya había gente pensando que venía otro encierro, otra pandemia. No, porque siempre eso no es así. Vamos a vivir con ese miedo. Pero en nosotros el programa, que como tiene su nombre, asegurando su salud, le damos esa información para que exista tranquilidad y ustedes dominen la enfermedad, y aquellos sí que vienen a la ciudad pero que están en una finca que tienen ganadería, tener las observaciones correspondientes, o de hecho muchas veces el que trabaja en esa área que se vacune contra el anthrax. Excelente. Bueno, yo creo que estamos bien edificados, ¿verdad?, con el tema del anthrax. De todas formas, como de costumbre, vamos a estar dándole seguimiento a la evolución de esta enfermedad en nuestro país. Ojalá que no tengamos muchos casos, o que si tenemos algunos sean casos aislados y que no representen, no atenten contra la vida de esos pacientes. Así que vamos a cuidarnos, ya sabemos qué es lo que es el anthrax, ¿verdad? Y como les dije, pues vamos a mantenerlos a ustedes al tanto, informados de cómo van sucediendo las cosas con respecto a este tema.
no se muevan de sus asientos, ¿verdad? Porque cuando volvamos de esta breve pausa, vendremos con nuestro invitado estelar, como ya les anunciamos, el licenciado Daly Fernández, con quien tenemos informaciones muy interesantes, porque hoy vamos a aprender a un tema que debería interesarnos a todos como dominicanos. ¿Qué es realmente lo que es el Idopril y qué es lo que se hace ahí? Así que en breves momentos retornamos con ustedes. En Seguros Reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos Just Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. Just Control, toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com. Bien, señores, y tal como les habíamos informado al principio, tenemos con nosotros la gratísima presencia del licenciado Daly Fernández, quien es director de servicio al usuario del Instituto Dominicano de Prevención de Riesgos Laborales, ¿verdad? Digamos lo que era antes la ARL. Vamos a dar la bienvenida formal al licenciado Daly. Muchas gracias, doctor. Buenas noches, país. Que son cautivos en este programa, asegure su salud. Un tremendo aporte a la sociedad dominicana desde esta tribuna. Muchas gracias, Estamos muchas aquí, gracias, doctor. Daly. La verdad es que tener la oportunidad de conversar con jóvenes profesionales como Daly es... Yo no puedo ponerme a leerle a usted el currículum de este señor que está aquí. Ustedes se caen para atrás, como dice, es una de las mejores adquisiciones que ha hecho este gobierno y con vasta experiencia y formación en los temas de seguridad social y sobre todo de riesgos laborales. Precisamente te quería preguntar, antes todavía hay mucha gente que recuerda la institución como ARL. ¿Qué pasó? ¿Por qué se cambió el nombre de ARL a Idopril? La historia es más vieja. ARL vino a representar la parte de accidentes de trabajo del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que era antes el IDSS. Y entonces, como administradora de riesgos laborales, comprendía exclusivamente los temas de salud en el trabajo de los trabajadores. El IDSS era completo, todo lo que tenía que ver con salud de los trabajadores. Entonces, como administradora de riesgos laborales, pasa a ser como una ARS exclusivamente para brindarle atenciones de salud y de prestaciones en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Cuando viene la ley 397-19, en septiembre del año 2019, le da una responsabilidad extra, pero tal vez con una visión de mayor aporte, y es el esquema de prevención, de ser el rector del sistema de las políticas de prevención, salud y seguridad en el trabajo, que probablemente sea un esquema de protección, pero con carácter preventivo. Yo prefiero que se creen las condiciones donde yo trabajo, donde yo tenga el más mínimo riesgo de tener un accidente, a que luego que yo lo tenga, entonces claro, me brinden protección. Entonces, el Idopril ahora tiene un capítulo de prevención, y esto es para los empleadores, que es importante que a través de este programa Asegure su Salud, sepan que Idopril tiene una cartera de profesionales, de médicos ocupacionales, médicos especialistas en salud laboral, ingenieros industriales, que van a su empresa a hacer desde el levantamiento de riesgo, a brindarle charlas de capacitación y de prevención de salud y seguridad en el trabajo, completamente gratis. Solamente tienen que hacer el enlace, solicitar el tipo
de charla o capacitación que desean para los trabajadores, si lo que desean es un levantamiento de riesgos, si lo que desean es recomendaciones preventivas estructurales, todo lo tiene el IDOPRIL a disposición de los empleadores absolutamente gratis. Oye, pero tú estás diciendo algo aquí de extrema importancia que yo creo que tenemos que enfatizarlo, porque mira, que yo conozco muchas de las cosas que se hacen allá, pero yo no sabía precisamente que yo como empresa, como un banco que soy, como una industria X que soy, podría ir donde ustedes a pedirle que un grupo de profesionales o las personas que ustedes consideren indicadas fueran a mi compañía, a mi empresa, a hacer un levantamiento de los potenciales riesgos que pudieran afectar a mi gente, a mi personal, y de forma gratuita. Y un detalle muy particular, que no importa que sea una empresa de 500 empleados o que sea una micro que solo tiene 10. Wow, en un programa anterior que nos invitó tu amigo Fafa Tavera, se sorprendió. Hasta un colmado, el maestro Fafa. Hasta un colmado, si tiene sus trabajadores cotizando en la TCS, pueden ser 5 empleados y a esos 5 empleados vamos a darle las capacitaciones y también las charlas donde ellos conocen los beneficios que tienen si tienen un accidente de trabajo o este término de salud que lo conocen muy poco todavía en el país, las enfermedades profesionales o enfermedades laborales. Mira, y ahora que tú mencionas eso, te voy a agarrar ahí calientico. Nosotros estuvimos conversando hace unos minutos, ¿verdad?, con el doctor Porfirio Cabral en su kit de emergencia sobre un tema que está ahora latente en nuestro país, que es el anthrax. Entonces, yo quería preguntarte, si un empleado de mi empresa, vamos a suponer que yo tenga una finca ganadera o que tenga una empresa en el área fronteriza por H o por R, ese empleado en su función, ¿verdad?, laboral, trabajando, se infecta con anthrax. ¿Es cubierto por el IDOPRIL como una enfermedad laboral o profesional? Sí. Mira, lo primero es que el Gabinete de Salud debe hacer inmediatamente un protocolo por si acaso, como hizo con el COVID. Exacto. Por ejemplo, el personal de salud, el personal que estaba expuesto, IDOPRIL pagó en incapacidades médicas más de 270 millones de pesos de COVID al personal de salud. Wow. Con el anthrax, yo te pongo un ejemplo. La ley lo que dice es, ¿qué es lo que dice la ley 8701 en el renglón de riesgos laborales? Que un accidente de trabajo es ese episodio en el que el trabajador sufre menoscabo de su salud en el ejercicio de su trabajo. Entonces, un soldado, por ejemplo, que esté en la frontera, ¿qué está haciendo? Está trabajando. Si recibe un contagio, esa patología deteriora su salud, es una enfermedad que tiene que identificarse como riesgo de trabajo, como riesgo laboral. Entonces, el IDOPRIL, al momento de reportarse eso, tiene que poner a disposición su equipo de investigación para calificar esto como un riesgo laboral. Como el anthrax pudiera ser un caso excepcional, que no es una enfermedad que está en un catálogo de salud como que usted conoce, que lo tienen todas las ARS, que lo tiene el colegio médico. Sí. Lo ideal es que el Gabinete de Salud se reúna prontamente y cree un protocolo. Sin embargo, en esta gestión del doctor Fausto López Solís existe una sensibilidad, una humanización, un compromiso con brindar servicio con eficiencia, tomando en cuenta al ciudadano, tomando en cuenta al trabajador. Casos de duda, preferimos equivocarnos. Qué bien. Preferimos equivocarnos perdiendo. Excelente. Que equivocarnos violando un derecho tan esencial como es el derecho de salud de un trabajador. Wow, qué bien. Mucha sensibilidad. Yo los felicito porque
realmente la salud debe estar por encima de todo. Y la condición, claro, del ser humano precisamente. Pero mira, hay tantas cosas que tenemos que preguntarte, porque nosotros sentimos, a pesar de que ustedes se han empeñado en dar a conocer lo que es el Lidopril y lo que se hace allá y los beneficios para todos nuestros empleados, pero nosotros sentimos como que en la gente común, el trabajador común, hay como todavía como una falta de orientación, de información sobre qué encontrar, cuál es el respaldo que le puede brindar en una situación dada de este tipo el Lidopril. Entonces yo no sé si eso es culpa de que la información no está llegando allá abajo, o quizás los recursos humanos de las empresas no hacen todo lo debido para que la información fluya a los empleados. Tiene que ver con las dos, porque en la República Dominicana tenemos como poca cultura de darle seguimiento a las cosas que no son sensacionalistas en los medios de comunicación. Y también nosotros hemos identificado casos de encargados de recursos humanos que no saben. Incluso hemos hecho levantamientos donde empleadores han cargado, le han pagado dinero y le han pagado protección de salud a un trabajador por miedo a demanda, cuando es el empleador el que paga el seguro de riesgos laborales. Y cuando el trabajador tiene un accidente, es Lidopril el que le paga el 75% de su salario, que eso le da al empleador la facilidad de sacarlo de nómina y con ese dinero poder pagar un sustituto para mantener su productividad en el mayor grado razonable posible. Con la falta de ese trabajador, con ese dinero puede entonces buscar una sustitución. Lidopril le paga los gastos médicos al 100% a ese trabajador que se le calificó un accidente de trabajo. Nada de copago. Le cubre los implantes si los requiere al 100%. Intervenciones quirúrgicas, consultas, medicamentos, hasta traslado en ambulancia si debe ser trasladado de un centro a otro, o cuando ese paciente, si queda en un estado crónico y es indicado que debe moverse en una ambulancia, porque debe moverse en una camilla, atado para mayor seguridad, hasta la ambulancia la paga el Lidopril. O sea que el trabajador, no es que uno quiere que tenga un accidente de trabajo, nosotros incluso estamos trabajando enfocado más en la prevención, que es lo más importante, que en la protección, precisamente buscando cómo disminuir los eventos. Pero si ocurre, el trabajador tiene un aliado real en esta gestión del doctor Fausto López Solís, que le corresponde con el 100% de sus gastos médicos. Y tenemos contratada la red de salud nacional, tanto pública como privada. Ahí no hay que usted tiene que irse al hospital para poner un nombre, ¿verdad? Al Moscoso Puello, al Darío Contreras, no. Si el afiliado tuvo un accidente a una esquina de Sedimay, ahí fue que lo llevaron, ahí Lidopril va a pagar los servicios de ese afiliado. Eso es bueno saberlo. Te vamos a pedir un permisito, Dali, porque tenemos que cumplir con unos breves compromisos, pero cuando volvamos te adelanto que te prepares, porque aquí a todos nuestros invitados los tratamos con cariño, pero siempre le tiramos un pequeño buscapié, así que prepárate para el tuyo cuando volvamos de esta pausa. Señores, no se muevan, retornamos con el licenciado Odalis Fernández, todas estas informaciones interesantísimas de tanto valor para nosotros sobre lo que hace el Lidopril en beneficio de nuestra población. Continuamos con él después de estos breves comerciales.
En Seguros Reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos Just Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. Just Control, toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com. Mira, Dani, nosotros tenemos una inquietud muy grande. Aquí en nuestro programa hemos hablado mucho de salud mental y recientemente estábamos ligando este tema entre sus diferentes vertientes a la parte del tránsito en nuestro país. Porque lo que está pasando aquí con el tránsito y sobre todo con la parte que tiene que ver con los deliveries, estos repartidores de alimentos, y no solo de alimentos, de todo, porque ahora se pide por delivery cualquier cosa. Esto es algo de locura, como decimos. No hay día en que no haya un accidente donde no esté envuelto lamentablemente un delivery. Pero yo me preguntaba si estos jóvenes que arriesgan su vida día a día son cubiertos, estas empresas que tienen estos delivery pagan riesgos laborales. Sí, hemos identificado que la mayoría... Porque entonces, si pagan riesgos laborales y ustedes lo cubren, usted debe estar quebrado. Tú sabes qué es lo que ocurre, que en el enfoque de la ley, tal vez no hubo una previsión de un enfoque especial. Exacto. Porque en el IDOPRIL hay una categorización de riesgo y cada categorización de riesgo debe pagar más. Y yo pienso que estas empresas ya deben ponerla en la tesorería a pagar como categoría 4, porque son fenómenos de alto riesgo. Pero por supuesto. Y quiero puntualizar, voy a aprovechar la pregunta, doctor, porque tú sabes que el IDOPRIL cubre como accidente de trabajo el trayecto de la casa hacia el trabajo y el trayecto de el trabajo a la casa. Exacto. O sea que no solamente los que trabajan como delivery o mensajero, si tienen un accidente de tránsito, se le califica como accidente de trabajo. Cualquier trabajador de zona franca que salió de su casa para el trabajo y en el trayecto tuvo un accidente, se considera un accidente de trabajo. Y hoy por hoy, que esta es una información primicia, porque es fresquecita, fue apenas ayer que me entregaron ese levantamiento que lo solicitó el doctor Fausto. Los accidentes de trayecto están representando hoy una media de un 36 a un 36% de los accidentes de trabajo reportados. Significa que es una altísima incidencia. Pero más de la tercera parte. Y entonces estos accidentes entonces son los que tienen el mayor marco de gasto de atención médica en IDOPRIL y los pagos de incapacidades médicas más prolongados. Entonces hay que ponerle mucha atención, que de hecho esta solicitud la hizo el doctor Fausto López Solís, preocupado por esta alta incidencia y por ver cómo se generan entonces políticas para disminuir riesgo, pero también mirando a ver cómo aporta a la sociedad, a la disminución de los accidentes de tránsito. Oye, eso sería importantísimo, caramba. Ojalá que se pueda avanzar en esa dirección, porque hace falta. Y casualmente te quería preguntar también, volviendo un poquito atrás, cuando hablamos de la información y de cómo esta fluye o no a la gente de abajo, a los trabajadores, a todo el pleno de la empresa, yo sentiría que quizás hay una institución que por su misma sigla está llamada a llevar información a los afiliados de la Seguridad Social, que es la DIDA, la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados. Pero yo, y lo digo con franqueza, porque aquí no tenemos pelo en la lengua y le decimos las cosas como son,
yo sentiría, con el perdón de mi amiga Carolina, que de la DIDA no escucho, no siento que salen informaciones sobre lo que el IDOPRIL hace y lo que representa el IDOPRIL, que es una institución que maneja de forma única, monopólica, todo lo que es riesgo laboral y ahora, como tú bien explicabas, orientado también hacia la prevención de los mismos. Así es. Yo pienso que en la DIDA se han enfocado más en la defensa de los afiliados que en la orientación y en la información. Pienso que se debe reforzar esa parte. Porque si bien es cierto que IDOPRIL tiene una área de comunicación excelente a cargo de Fidel Sánchez y que han hecho por disposición del director ejecutivo poner al IDOPRIL en el pensamiento de la gente, que el ciudadano sepa lo que es IDOPRIL y los beneficios que le corresponden en caso de tener un accidente de trabajo. La institución llamada con la ley a tener ese esquema de información permanente en la sociedad es la DIDA. Yo pienso que Carolina ha hecho un excelente trabajo que le ha dado un matiz concentrado a la defensa y que en esta gestión de la DIDA las quejas han disminuido considerablemente. Y eso es un trabajo colectivo, tanto de la DIDA como de la superintendencia, que es el que se mantiene como el regulador del sistema. Significa que han puesto como mucho más atención, le han dado en la mesa a los actores. Falta mucho, porque aquí dentro de el sector salud, el ARS, incluyendo la pública, hay mucho por hacer. Existen vacíos todavía de reconocimiento de derechos y de cultura, de atención y de cultura de eficiencia. Y mucho más de prevención. Te voy a decir algo que yo pienso de manera responsable. Yo, para la gloria de Dios, me sentí muy bien con tus elogios. Pero yo lo que soy más que todo es político. Claro, pero yo fui una persona político cualquiera. Fui una persona formada en hacer las cosas bien. O sea, en los compromisos que se asumen, hay que asumirlo con ahínco y dar los mejores resultados. Exacto. Eso, mi formación familiar fue así. Ahora bien, donde más se requiere atención, y aquí tenemos una eminencia de médico que fue tu invitado anterior. Nosotros estamos altísimamente avanzados en calidad médica, en calidad de profesionales de la salud. Altísimamente avanzados en logística médica, altísimamente avanzados en tecnología. Pero estamos 100 años atrás en atención al ciudadano en los centros de salud. Lo vivimos denunciando aquí. Oye, o sea, vivimos hablando de eso. Pero hay algo que hay que ser responsable. Un camillero en un hospital te gana 10,000 pesos. Eso no es posible. Entonces, la reforma de salud tiene que ser integral. O sea, tú tienes también que generar dignidad al que va a brindar atención al ciudadano. Sí, por supuesto. Entonces, el médico que esté en una emergencia 24 horas de turno, eso es una locura. Es mi punto de vista. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Porque tú entras a las 8 de la mañana, a las 12 de la noche, hermano, usted está agotado, usted está estresado, usted tiene un sinnúmero de cargas emocionales que no le van a permitir, aunque usted quiera, hacer sentir ese enfermo que llegó a la sala de emergencia como un ciudadano respetado, tratado con dignidad y con el deseo de darle respuesta a la situación de salud. En IDOPRIL, gracias a Dios, nos ocurre eso. Por ejemplo, nuestra relación con la DIDA es excelente y no puede ser de otra manera. Cuando nosotros llegamos en el 2020, el promedio de queja de falta de atención a los afiliados de IDOPRIL era alarmante. De las quejas que llegaban a la DIDA. A la DIDA por la falta de atención o violación de los derechos. Sí. ¿Tú sabes con cuántas quejas cerró la DIDA del IDOPRIL en el año 2023? De casi 50,000 reportes y más de 200,000 atenciones dadas entre autorizaciones, todo lo que se da en IDOPRIL. 22 quejas.
¿Cómo hace? No, pero... 22. Pero bájale algo. 22 quejas nada más. 22 quejas. 22 afiliados fueron a la DIDA por diferentes razones a quejarse por el trato que recibieron en el IDOPRIL. Ustedes deberían cacarear eso. Eso es un triunfo. Eso es un logro. Oye, invaluable. No hay forma de escribirlo. Yo la verdad es que estoy asombrado porque nunca me hubiera imaginado. Lo que pasa es que tú conoces, por ejemplo, al doctor Fausto López Solís, ese hombre calmadito, reservado, pero ese hombre no nos saca el pie de ahí. Y en esta gestión, que eso ha sido algo muy puntual, se creó una comisión de satisfacción. Que todas las quejas, sea por las redes sociales, sea por llamadas, sea por buzón de sugerencias, se le da seguimiento. Se llama a ese afiliado, se cuestiona, se le pregunta y entonces se investiga si realmente el afiliado tiene razón a quejarse, porque a veces ocurre que la queja es porque no le calificaron un caso o la queja es porque él tuvo una fractura de rodilla. Cuando fue donde el ortopeda le indicó la cirugía y le indicó medicamento para la presión y le negaron el medicamento de la presión. La presión es una enfermedad degenerativa. Claro, y a veces por falta de conocimiento, mira, me negaron el medicamento que me indicó el médico. O en la primera atención lo que tiene es una fractura de rodilla y luego andan buscando que le autoricen un estudio para los hombros o un Doppler. Para la parte baja. Entonces, el IDOPRIL tiene un esquema totalmente identificado de lo que es el riesgo de salud o la patología que recibió ese afiliado en el accidente de trabajo. Entonces, tú puedes tener un afiliado que sufrió un accidente de trabajo, que cuando fue donde el médico en el transquirúrgico entendió, pero tú tienes aquí un desgaste, podemos operarlo los dos y ahí entonces lo que corresponde con la fractura lo va a pagar IDOPRIL. Lo que corresponde a lo degenerativo debe facturársele a su ARS. Pero oye, entonces a veces, mira, eso es interesante. A veces el afiliado por falta de conocimiento entiende que IDOPRIL le negó un derecho. No es que no ocurren, a veces somos humanos los que estamos en IDOPRIL. Pero a veces hay un esquema de falta de conocimiento porque a veces tú tienes que delimitar ¿qué es lo que le corresponde a IDOPRIL? Porque lo que le corresponde a su ARS en las atenciones de salud, la ARS tiene que tener esa responsabilidad de cobertura. Pero fíjate, Odalys, desde el punto de vista operativo, ya que te metiste ahí, sabemos que IDOPRIL tiene contratada una red de centros, ¿verdad? Amplísima. Sí. Pero también IDOPRIL trabaja en coordinación con las diferentes ARS del sistema. Así es. Ok, Juan Pérez llega a la emergencia de una clínica por un tema de un accidente, lo que sea, se identifica como afiliado de la ARS tal, ¿verdad? En principio las ARS están cubiertos 100%, la ley manda a las ARS cubrir 100% las emergencias, le cargan a la emergencia, pero resulta que era un caso del IDOPRIL. ¿Qué pasa? ¿Cómo se maneja esa parte operativa? Desde que por ejemplo, SENASA, y aprovecho para saludar al doctor Jacín y a mi hermano Gustavo Willamo. SENASA asume la emergencia, autoriza. Al día siguiente o a los 2 días se califica como un accidente de trabajo. Entonces SENASA recobra al IDOPRIL. ¿Le manda a ustedes una factura? Esos gastos. Eso incluso está protegido mediante una resolución de la CISALRIL, que es la 216-2017, donde ahí se garantiza que el afiliado en una emergencia no esté en un limbo. Exacto. Entre que si me corresponde a mí o que si le corresponde. No. Sí. La ARS, como es el protector de salud a nivel general, bueno, asume. Ahora, cuando se delimita que fue un accidente de trabajo y fue calificado, entonces SENASA o la ARS, cual sea, recobra los gastos en los que incurrió en ese afiliado. Oye, fantástico, porque también mucha gente nos pregunta de cómo funciona eso. De hecho, escuchamos a veces expresiones de la ARS, no, que nosotros tenemos
un dinerito, tanta por recobrar allá Sí, en en Idopril. Pero imagino que Ya, eso tiene que sí, depurarse bien también sí, para sí. saber realmente Claro. qué corresponde y qué no corresponde. Así es. Oye, a mí me gustaría que ustedes de vez en cuando, si tú no puedes venir, mande a Fidel o a alguien de allá que nos ponga al día sobre las cosas que van Sí. ocurriendo. Yo digo que nos mande a alguien porque este señor que está aquí hoy honrándonos con su presencia, nosotros aspiramos a verlo dirigiendo una institución de la seguridad social de nuestro país. Este de los jóvenes valiosos. En el tiempo de Dios, doctor. Que yo creo que no, porque el señor presidente ha dado muestra de apoyo a nuestra juventud. Así es. Y está impulsando, ¿verdad? Que la juventud vaya avanzando y se haga cargo de responsabilidades importantes en el desarrollo de nuestra sociedad. Y eso es loable. Yo estoy plenamente de acuerdo con eso. Y yo creo que uno de esos jóvenes valiosos eres tú. Así Muchas que gracias, yo doctor. espero no morirme sin ver eso. Vamos a coordinar para que pase por aquí la doctora Francis Brito, que es la directora de prevención. Por porque favor. ese es un tema también de mucho valor. No, y para ahora en la sociedad. salud eso es Y importantísimo. que también ella pueda hablar del impacto que ha tenido el Idopril en la cantidad de empresas que se le han brindado servicio, a la cantidad de trabajadores, la cantidad de charlas, los tipos de charlas, porque ella desmenuza mucho mejor ese esquema de prevención. Y del tema de las enfermedades profesionales, que la enfermedad profesional es sencillamente una patología adquirida por la repetitividad en el trabajo. Fantástico. O sea, una persona que se lesiona el hombro porque en el trabajo tiene que estar moviendo exacto. con Claro, mucha frecuencia. claro. Entonces, ahí esa protección de salud va por el Idopril. Pues mira, yo te digo, creo que mucha gente hoy se está enterando de cosas importantes para el cuidado de su salud y sobre todo para su vida laboral, ¿verdad? Y la garantía de su vida laboral, que no lo sabían. Por eso nosotros queremos aportar ese granito de arena como programa y la invitación queda abierta. Ojalá que la doctora Brito nosotros vamos a coordinar pueda eso, visitar y ojalá también que el sistema como tal destine más recursos, no sé si a la vida o cómo, o haga la coordinación del lugar para que estas informaciones que son tan valiosas, tan importantes, lleguen a toda nuestra población. Muchas gracias, de verdad que sí, Odali. Fue un verdadero placer tenerte aquí con nosotros y te deseamos el mejor de los éxitos. Por favor, lleva nuestro saludo al doctor López Solís, que está haciendo un tremendo trabajo al frente del Idopril y ojalá que ustedes puedan seguir avanzando en esa titánica tarea que significa la prevención y el cuidado de todos nuestros riesgos laborales. Muchas gracias, doctor, y gracias a los televidentes por acompañarnos en Asegure su Salud. Buenas noches. Bien, gracias, señores. Nos quedan unos minuticos, no se muevan de ahí. Volvemos en breve con ustedes, ¿verdad? Para despedir nuestro programa después de esta tremenda entrevista con el licenciado Dalí Fernández. Así que retornamos ahora. En Seguros Reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos Just Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. Just Control, toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com. Bien, amigos, pues tremendo banquete, ¿verdad? Que nos dimos con esta participación hoy que tuvimos del licenciado Odali Fernández. Hoy aprendimos muchas cosas, ¿verdad? Sobre el Idopril, muchas dudas que yo sé que ustedes tenían, nosotros también. Y ojalá que podamos mantener este espacio
abierto de enseñanza sobre temas tan importantes como es el cuidado de la salud, de laboral, ¿verdad? De las cosas que pasan en el trabajo y que afectan nuestra salud y que hay una institución destinada a protegernos y más aún, como explicaba él, de que ellos tienen un personal profesional capacitado para enseñarle a las empresas también a cuidar, a prevenir los riesgos, ¿verdad?, de cuidado para todo su personal. Nosotros aquí en nuestro programa vamos a seguir, como les dije, dándole seguimiento al tema del anthrax. No hay lugar a pánico ni mucho menos, pero lo vamos a mantener a ustedes al tanto, sobre todo en estos tiempos donde hay tantas cosas que están afectando nuestra salud o atentando con la seguridad de la salud de nuestra familia, ¿verdad? Ahora mismo tuvimos muchísimo polvo del Sahara, mucha gente con alergia y cosas y gripe, procesos gripales que nunca se acaban. Pero nada, la promesa permanente de poner todo nuestro empeño en llevarles a ustedes las informaciones necesarias para que puedan asegurar su salud. Será hasta la próxima semana. En Seguros Reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos Just Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. Just Control. Toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com.